Ahora vamos a trabajar la aproximación de números racionales. Cuando hablamos de aproximación de números racionales, lo que nos están diciendo es que trabajemos con números decimales. Miremos este ejemplo que aparece acá. Dice, un auto viaja 157 kilómetros en 3,5 horas. ¿Cuál es su rapidez promedio? La rapidez promedio es cuánto recorrió, que son 157, dividido por los 3,5 horas. Si nosotros ponemos este resultado en una calculadora, el resultado correcto es este número que está acá. Pero vamos a decir que la velocidad de este auto es este tremendo número decimal. No tiene mucho sentido decir que la velocidad o la rapidez de este automóvil es este número. Entonces lo que uno hace es decir, sí, este auto anduvo más o menos a 44 kilómetros por hora. Y una respuesta que es aún más razonable va a decir que anduvo a 45 kilómetros por hora. En este video lo que vamos a ver son dos maneras de aproximar. Una que ustedes ya deben estar familiarizados y otra que vamos a aprender acá. Una se llama por redondeo, esta es la que ustedes podrían conocer, y la otra es por truncamiento. Estas palabras les pueden ser familiares también. Redondeo es como hacer la cifra redonda, ¿verdad? Es como quitarle los decimales que sobran, pero tiene ciertas reglas que vamos a ver ahora. Y truncamiento es tal cual la palabra lo dice. Truncar significa cortar. Entonces, por ejemplo, en este caso de la velocidad del auto, podemos decir que si aproximamos esto a una cifra decimal por redondeo, la velocidad será 45 kilómetros por hora. ¿Sí? Si se fijan, que era 44,85, la aproximación a la décima sería 45 kilómetros por hora. Ahora, si me piden el truncamiento, va a ser 44,8. Vamos a verlo con más detalle en estos ejemplos. Vamos a ver primero el truncamiento. Si se fijan el número que aparece aquí, este 3,14159265, ustedes ya lo conocen. Es un número decimal infinito que se llama pi. Este número que está acá es una aproximación del número pi. Lo que vamos a hacer nosotros es aproximar esta cifra por truncamiento a las 4 cifras decimales. Esta es una primera cosa que vamos a aprender. El símbolo no puede ser el mismo símbolo que el signo igual. ¿Por qué? Porque los números que estamos formando no son iguales, son aproximaciones. Entonces pi se aproxima a este número decimal que está acá y lo que vamos a hacer ahora va a ser aproximar a 4 cifras decimales por truncamiento. ¿Ok? Entonces, en estos números decimales, como nos piden 4 cifras decimales, lo que vamos a hacer es fijarnos en las 4 cifras que hay después de la coma. Entonces, tenemos eso, y aquí el número está escrito como un decimal infinito semiperiódico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es escribir un poquito más de decimales para que nos aparezcan las 4 cifras decimales. Entonces, las 4 cifras decimales llegan hasta ahí. Entonces, cuando tengo que aproximar por truncamiento es lo que ustedes están pensando, cortar el número hasta la 4ª cifra decimal. Y la escribo tal cual como si cortara o eliminara los otros números decimales. Entonces, mis números van a quedar de esta manera.
¿sí? Estos números los aproximé por truncamiento a 4 cifras decimales, ¿sí? Hay 4 cifras después de la coma. Entonces, cuando vamos a entender por truncamiento, a reducir el número de dígitos a la derecha de la coma, descartando los menos significativos. Acá los menos significativos fueron de la quinta cifra decimal en adelante. Entonces, por ejemplo, en el caso de la rapidez del auto, si nos piden truncar este número decimal a las 4 cifras decimales, nuestro resultado se va a transformar en 44,8571. Entonces, para que no se olviden, truncar significa cortar y no hacer nada más. Cortar las cifras decimales que no me sirven, que no me preguntan. Entonces ahora veamos lo que es el redondeo. Normalmente, cuando nos vamos a aproximar por redondeo, ocupan la palabra aproximar sin decir la palabra redondeo. Así que ojo con eso. Cuando hablen de aproximación, normalmente están hablando del redondeo. Entonces, por eso está escrito aquí, aproximar estos números a la segunda cifra decimal. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, ustedes ya conocen este método, pero ahora vamos a ver el nombre más formal. Nos piden que lo aproximemos estos números a la segunda cifra decimal. Entonces, cuando nos digan eso, lo que tenemos que hacer nosotros es fijarnos en la cifra decimal siguiente, en la tercera cifra decimal. No en la segunda, sino que en la tercera. ¿Por qué tenemos que fijarnos en la tercera cifra decimal? Vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribir una letra D por decimal, porque si esa cifra decimal es mayor que 5, es mayor o igual que 5, la cifra que viene a continuación tiene que aumentar en 1. Y si la cifra decimal es menor que 5, queda igual. Un ejemplo súper concreto de esto es, por ejemplo, si ustedes en una prueba se sacaron un 3,95, que es una pésima nota, pero se obtuvieron esa nota y ustedes les dicen que lo van a aproximar, ustedes van a decir, no, pero si lo aproximamos esto es una cifra más acá, por lo tanto esto es, si lo aproximamos va a ser un 4. ¿Sí? Y ahí ya pasamos de reprobar a aprobar. Bueno, espero que ustedes se saquen un 5,95 o un 6,95 después de ver estos videos. Entonces, ¿en qué quedamos? En que cuando nos piden que miremos la segunda cifra decimal, lo que yo tengo que hacer es mirar la tercera cifra decimal y hacer este análisis. ¿El número es mayor que 5, es igual a 5 o es menor que 5? Entonces, veamos este análisis en estos ejemplos que puse yo aquí. Vamos a borrar aquí para hacerlo en detalle. En el primer ejemplo tenemos que la tercera cifra decimal es 8 y 8 es mayor que 5. Por lo tanto, mi aproximación por redondeo de esta cifra a la segunda cifra decimal se va a transformar en 9,36. Y aquí el símbolo es de aproximado, no es de igual. Ahora fijémonos en esta tercera cifra decimal. Es 2 y 2 es menor que 5. Por lo tanto, no pasa nada. Mi número queda igual. Y en este tercer ejemplo tenemos que la cifra es 5. Por lo tanto, el número que está anterior aumenta una unidad y se va a transformar en, lo voy a anotar aquí abajo, 74,36. Entonces, en resumen, cuando nos dicen aproximar, puede ser por redondeo o truncamiento.
Si en el ejercicio no dice ni la palabra redondeo ni truncamiento, ustedes tienen que asumir que es redondeo. Para el truncamiento tiene que venir escrito. Para el truncamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijarme en las cifras que me piden considerar. Si me dicen, por ejemplo, en el número que está ahí, que lo trunque a la segunda cifra decimal, lo que tengo que hacer yo es mirar la segunda cifra decimal y eliminar todo lo que viene después. Por redondeo, si me piden dos cifras decimales, lo que tengo que hacer es fijarme en la tercera cifra decimal y hacer este análisis. Este número que está acá es mayor que 5, igual a 5 o menor que 5. En este caso el número es mayor que 5, por lo tanto ese número va a aumentar en 1 y mi aproximación se va a convertir en 3,16.